Presentación Colas del Hambre, situación de emergencia social. Documental en 3 actos. Primer acto. Voces desde las colas del hambre. Presenta el drama humanitario y social de las colas del hambre en 3 acontecimientos históricos internacionales. En la Gran Depresión, por la caída de la Bolsa, Nueva York, 1929. En la gran crisis producida por la Segunda Guerra Mundial, Londres, 1944. En la pandemia internacional por COVID-19, Madrid, 2020. Presenta mi interpretación al piano del poema de Edgar Rice Harburg con música de Jay Gorney, titulado Hermano, ¿me das 10 centavos? Segundo acto. Presenta análisis y creaciones profesionales desde el trabajo social, con trabajadores sociales internacionales pioneros en planes de emergencia social y reformas sociales. Presenta una síntesis de mi comunicación sobre colas del hambre, situación de emergencia social, presentada en el 14 Congreso de Trabajo Social de España y primer Congreso Iberoamericano de Trabajo Social, celebrado en España, mayo de 2022. Tercer acto. Poema-canción Colas del Hambre. Este acto presenta mi poema Colas del Hambre. Plantea superar las colas del hambre desde la perspectiva de los derechos humanos universales. Presenta el poema-canción Colas del Hambre, creación musical del compositor Silvio Ocaña. Reflexión concluyente. Este documental concluye con el compromiso internacional de las Naciones Unidas en la aplicación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y su ejecución por los Estados miembros con la Agenda 2030, asumiendo el compromiso específico del objetivo número 2, hambre cero. Colas del hambre, drama humanitario y social. Colas del hambre en Nueva York, en el contexto de la Gran Depresión de 1929. En Nueva York, Edgar Rice Harburg, en las colas del hambre. Solían decirme que estaba construyendo un sueño, que nos llevaba a la gloria y a la paz. En una ocasión construí un ferrocarril. Lo hice funcionar, lo hice correr contra el tiempo. En una ocasión construí una torre que se elevaba hacia el sol. Nos miramos henchidos de orgullo yanqui. ¿No lo recuerdas? ¿Por qué no recuerdas que soy tu colega? Hermano, ¿puedes darme 10 centavos? Colas del hambre en Londres al finalizar la Segunda Guerra Mundial de 1944. La voz de los soldados en las colas del hambre al volver de la guerra. Ken Loach lo sistematiza en su película El espíritu del 45. ¿Por qué tenemos que estar en colas del hambre? Si hemos vencido a Hitler, si hemos logrado hacer caer el fascismo en toda Europa, ¿por qué no vamos a vencer al hambre, a la ignorancia, a la enfermedad? Colas del hambre en Madrid, pandemia por COVID-19. En 2020, vídeo La Gran Fila de Santiago Sierra, artista fotográfico. La Gran Fila es un anacronismo que expresa tal vez mis resistencias a entregarme a un presente que me espanta.
solo es un pequeño corte de una realidad mucho más amplia. El objetivo es dejar testimonio de una hambruna desconocida en España desde los tiempos de la posguerra. Presentación, poema, canción, Hermano, ¿me das 10 centavos? Poema de Edgar Rice Harburg y música de Jay Gorney. Los tres dramáticos acontecimientos históricos señalados se produjeron intensas colas del hambre acompañadas por el emblemático e histórico canto del poeta Edgar Rice Harburg. Esta canción, interpretada por Bing Crosby, llegó a considerarse un himno popular en la crisis económica y social de la Gran Depresión, por la caída de la Bolsa de Nueva York de 1929.
El trabajo social pionero en el contexto de la Gran Depresión de 1929, Programa de Ayuda de Emergencia Temporal de la Ciudad de Nueva York y Programa Federal de Ayuda de Emergencia de Estados Unidos. Bajo la política del New Deal, Roosevelt hace frente a la crisis social y económica derivada de la Gran Depresión con la intervención del Estado en la economía. Basó en 3 pilares fundamentales: la asistencia social, la recuperación y la reforma. En este contexto destacan pioneras y pioneros trabajadores sociales que impulsaron, dirigieron y gestionaron estas políticas del New Deal. Henry George Hopkins, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales en 1923, puso en marcha el Programa de Ayuda de Emergencia Temporal de la Ciudad de Nueva York en 1931 y después el Programa Federal de Ayuda de Emergencia de Estados Unidos en 1933. Ambos, primero siendo gobernador de Nueva York, Roosevelt, y el segundo siendo presidente de los Estados Unidos, también Roosevelt. Fue la primera intervención federal de emergencia social bajo el New Deal. No concibo una planificación destinada a la mayoría de las personas que prescinda de la asistencia basada en un plan individualizado que tenga en cuenta los aspectos familiares. En todos los departamentos de bienestar social habrá una sección cuya función sea asistir a las personas que estén pasando algún tipo de emergencia para concederles asistencia. Clement Attlee, trabajador social, símbolo del espíritu del 45, puso en marcha los planes de emergencia y reconstrucción en el Reino Unido ante la gran crisis económica y social producida por la Segunda Guerra Mundial. También la creación del Estado del Bienestar en el Reino Unido. Attlee consideraba que la caridad privada nunca sería suficiente para aliviar el hambre, la pobreza, las necesidades humanas básicas y que solo la acción directa y la redistribución de ingresos por parte del Estado lograría superarlas. Desarrolló el trabajo social en corporaciones locales y destacó la importancia para poner en marcha los planes de emergencia desde el nivel de proximidad de los ayuntamientos. Como profesor, escribió El trabajador social en 1920 y dio clases para formar a los trabajadores sociales que consideró deberían de ser pioneros en reformas sociales, en investigación social, utilizando la observación y el análisis para rastrear los resultados de nuevas políticas y legislación social, y defendió que la formación práctica y teórica deberían de ir de la mano. Fue miembro del Parlamento desde el 1922 y llegó a ser líder del Partido Laborista desde 1935 al 55. Y ganó las elecciones a Churchill y fue primer ministro desde el 45 al 51. Su gobierno puso fin a la ley de pobres y puso en marcha los planes de emergencia y reconstrucción. Tenía como objetivo mantener el pleno empleo, una economía mixta y especialmente un sistema de servicios sociales muy amplio, proporcionado por el Estado. Creó las bases del Estado del Bienestar Social en el Reino Unido. Su propia historia de vida, la persona que fue cambiada por el trabajo social y que luego cambió el país, brinda un modelo inspirador para los trabajadores sociales en todas partes, para ayudarlos a enfrentar el futuro con confianza. Así lo relata Jonathan Dickens, uno de sus biógrafos. La crisis social en España en el contexto de la pandemia por COVID-19 2020. Y ya en la pandemia, el crecimiento exponencial de demandas por necesidades sociales básicas y especialmente por alimentos y necesidades básicas de sostenimiento del hogar produce el colapso de los servicios sociales. En estos contextos se producen especialmente en determinados barrios de grandes ciudades las colas del hambre, a las que dan cobertura bancos de alimentos gestionados por Cáritas, Cruz Roja, ONGs y despensas solidarias que cubren principalmente asociaciones de vecinos con demandas de estas para que el sistema público de servicios sociales
asuma la aplicación de ayudas de emergencia social municipales. No ha de ser tolerable el hecho social de la existencia del hambre en el siglo XXI, en un país desarrollado como España, con un Estado social y democrático de derecho, reconocido en la Constitución en su artículo 1, y además con sistemas públicos de bienestar social, incluidos entre ellos el Sistema Público de Servicios Sociales, cuarto pilar del Estado de Bienestar Social, con sus correspondientes prestaciones básicas, especialmente, entre otras, ayudas económicas de urgencia y emergencia, individualizadas, no periódicas, gestionadas por las corporaciones locales. Prestaciones de servicios sociales aplicables a situaciones de urgencia y emergencia social, tales como acompañamiento social profesional de urgencia, teleasistencia, alojamiento alternativo de urgencia social. Además, se han de establecer pasarelas de urgencia entre dichas prestaciones del Sistema Municipal de Servicios Sociales con los sistemas de rentas mínimas de inserción social de las comunidades autónomas y especialmente con el ingreso mínimo vital de la Seguridad Social, tercer pilar del Estado de Bienestar. Procede liberar estas prestaciones de servicios sociales y de garantía de ingresos de todo proceso burocrático administrativo que impida la aplicación de procedimientos de urgencia y garantizar el derecho subjetivo de la ciudadanía, la dignidad de toda persona en la atención social y el tratamiento adecuado a su situación personal, familiar y social, mediante las funciones y competencias del trabajo social sobre diagnóstico social, prescripción profesional y proyecto de intervención social. Mis felicitaciones a cuantas personas han participado en los trabajos de este congreso y mi agradecimiento a quienes han estimulado y organizado la puesta en escena de esta mesa del congreso, y en especial a las autoras que nos acompañan para darnos a conocer sus excelentes buenas prácticas. Mis felicitaciones a las compañeras de La Palma, Candelaria Delgado Toledo, presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, y Elena Pérez Jerónimo, coordinadora del equipo de La Palma para la intervención de emergencias realizada con motivo de la erupción del volcán Cumbre Vieja. Mis felicitaciones a Victoria Belis, jefa de Servicios Sociales de Sagunto, por la experiencia superadora de las colas del hambre en el contexto de la pandemia por COVID-19, llevada a cabo desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Sagunto. Sus realizaciones innovadoras son una gran contribución para nuevos planes de urgencia y emergencia social que vienen a desarrollar e incrementar el legado histórico profesional recibido de nuestros pioneros del trabajo social. Muchas gracias. Tercer acto.
poema canción Colas del Hambre. Este acto presenta mi poema Colas del Hambre, creado por inspiración de la histórica contribución del trabajo social en España sobre la eliminación de la beneficencia pública en la Constitución española de 1978. El poema viene a superar la petición de limosna. Clama por resolver el hambre con derechos, con dignidad, con los servicios públicos del bienestar social. Presenta la canción Colas del Hambre, interpretada al piano por su compositor Silvio Ocaña. Mírale, sostén la mirada, observa quién es, quien no tiene nada, no es nadie, es todo lo esencial que falta, no son mantenidos. Son personas en situación de necesidad. Es hambre, la necesidad más básica de cuanto sustenta vida, ser, existencia. Es pobreza extrema, incompatible con el contrato social de ciudadanía que nos constituye como Estado social y democrático de derecho. Tolerar el hambre atenta contra la dignidad, derecho fundamental constitucional. Es llamada de emergencia social, clama por resolver el hambre. Con derechos, con dignidad, con los servicios públicos del bienestar social. Es realidad que puede alcanzarnos si no hay garantías para preservar nuestra humana y universal dignidad. Reflexión concluyente. A pesar de los grandes avances históricos, desde la significación de los jinetes del Apocalipsis hasta llegar a confluir todas las naciones que conforman las Naciones Unidas en un mismo objetivo, hambre cero, con una misma agenda internacional. Hay que reconocer en pleno siglo XXI la necesidad de afrontar la crisis del orden mundial surgido desde las Naciones Unidas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Se precisa una reforma de las Naciones Unidas
hacia el fortalecimiento de una gobernanza mundial, con un nuevo pacto social de ciudadanía, que logre hacer efectivos los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Hoy, como en el pasado, constatamos: cabalga el hambre en pleno siglo XXI a lomos de clásicos acontecimientos devastadores. Escuchemos el canto coral de las voces de sus innumerables víctimas. Escuchemos las voces que surgen en el mundo de las artes. Escuchemos las voces de las organizaciones comprometidas con la solidaridad. Escuchemos a los profesionales del trabajo social, que en el día a día proyectan y ejecutan planes de emergencia social. Sus aportaciones al compromiso social integran la perspectiva, conocimiento, ética, estética. Sus voces señalan la necesidad de un cambio histórico, una nueva gobernanza mundial que asegure garantizar nuestra humana y universal dignidad,